Vamos a grabar primero la clase. Compartimos pantalla. Ahí está. Vamos a entrar al cuarto bimestre. Estamos dentro, perdón, del tercer bimestre. Para cuarta secundaria vamos a ver lo que es cuadriláteros 2, que se llama paralelogramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Vamos a ver esto de acá. A ver, ¿en qué consiste? Los paralelogramos son archiconocidos por ustedes. Algo que ustedes ya conocen, ya lo han visto hasta creo que de primer grado de primaria, ¿no? Los paralelogramos conocidos. A ver, ¿cuáles son? Veamos. Primero, ¿por qué le dicen paralelogramos? Es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y de igual medida. Lados opuestos paralelos y de igual medida. Cuadrilátero, 4 lados. Quiere decir que debe tener 2 pares de lados opuestos paralelos y de igual medida. ¿Quiénes son? Cuadrilátero, rombo, rectángulo, romboide. Son 4. ¿Solamente hay 4 o vamos a estudiar estos 4 nada más? ¿Quién me puede decir? ¿Solamente hay 4 paralelogramos? ¿O hay más paralelogramos? ¿Habrá? Hay más. ¿Qué dicen? ¿Habrá más? ¿Habrá menos? ¿Qué dice Geraldine? Diana, ¿qué dices? Rosa, ¿qué dices? ¿Solamente hay 4 paralelogramos? Claro que solamente hay 4 y nada más que 4, muchachos, nada más. Hay solamente 4 paralelogramos. ¿Ya? No hay más. Si ustedes descubren un nuevo paralelogramo, pásenme la voz para patentizarlo, para ponerlo en mi libro que estoy escribiendo, ¿no? Y verdad que vamos a descubrirlo, para revolucionar un poco las matemáticas, ¿no? Porque solamente hay 4, cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. Ahora vamos a estudiar, escúchame, vamos a estudiar cada uno de ellos. Todo lo que yo te explique acá, te va a servir para los problemas que vamos a ver. Pero para eso necesitas primero repasarlo, mirarlo, acordarte bastante. A ver, empecemos con el cuadrado, ¿ya? Empecemos con el cuadrado. A ver, vamos a ver cuadrado. Ahí está el cuadrado. ¿Quién no conoce un cuadrado? Mira el cuadrado. ¿Qué cosa ves en la figura A, B, C, D? ¿Qué cosa ves? Dime lo que ves. Solamente mirando la figura tú me puedes decir, profesor, yo veo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué cosa ves? 4 lados iguales. ¿Sí o no? ¿Qué más ves? 4 ángulos iguales. ¿Cada ángulo cuánto mide? Muy bien. ¿Cada ángulo cuánto mide? 90, 90, 90. Muy bien. ¿Ya ves? Eso es lo que ves. Eso es un cuadrado, pues. Un cuadrado es una figura geométrica, plana, ¿no? De 4 lados iguales. ¿Qué más? Y de 4 ángulos de 90 grados iguales. Se acabó. Pero a eso hay que agregarle algo más. Algo más. Cuando ustedes han estado en primaria, les han enseñado solamente estas características nada más. 4 lados iguales y paralelos, o sea, 2 lados iguales y paralelos, 2 lados arriba y abajo iguales y paralelos. Y 4 ángulos y de igual medida. Ahí se quedaron. Pero falta adicionarle algo importantísimo. Hablemos, por ejemplo, de las diagonales. Mira esta diagonal. ¿Ves esa diagonal así? Mira tú la otra diagonal. ¿Cómo crees que son esas diagonales? ¿Son iguales o diferentes? ¿Son de igual medida o de diferentes medidas? Iguales. Iguales. Bien. Iguales. Entonces, en un cuadrado las diagonales son de igual medida. Son iguales. ¿Qué más? Cuando las diagonales se cruzan, se forman 90 grados. Quiere decir que las diagonales son perpendiculares. Se cortan perpendicularmente. Recuerden algo, ¿ya? Si acá es 90, por si acaso, por ahí un alumno repite, profesor, ¿y cuánto vale el ángulo de acá abajo? También 90, ¿qué papá? ¿Y cuánto vale el ángulo que está al costado del ángulo amarillo? También 90. Por lo tanto, los 4 angulitos que se han formado, ¿cuánto miden? 90, 90, 90. Todos miden 90, pero solamente me basta uno nada más. Basta que yo coloque este que está acá, ya se sobreentiende que los 3 restantes son 90. No tengo que escribirlo, no tengo que dibujarlo.
Se sobreentiende. Ustedes están en cuarto y se sobreentiende. Ya manejan lo que son ángulos llanos, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice, etc. Muy bien. A ver, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Ah, observa, las diagonales, estas diagonales que acabamos de trazar, no solamente son diagonales, también tienen otra función. Mira, en primer lugar, cuando trazas las diagonales, estas diagonales se bisecan. Bisecan, ¿qué significa? Bi es dos. Se bisecan en partes iguales. Y como las dos diagonales son iguales, las dos, entonces se parten en 4 pedacitos iguales. 4. Por ejemplo, si la diagonal AC mide 10, este vale 5, 5, 5, 5. Tengo 4 pedacitos de medida 5. Y las diagonales, a su vez, ¿sabe lo que pasa? Las diagonales cumplen otra función. A este ángulo de 90 grados, lo va a bisecar, se va a comportar como una bisectriz. Mira, ahí está, todas se comportan como bisectrices. Mira, 45, 45, 45, 45, todos los ángulos se parten en dos ángulos iguales. ¿Entendieron? Muy bien. Eso es la característica del cuadrado. Ten presente siempre eso ya grabado para toda tu vida. Esas características. Muy bien, vayamos ahora al rombo. Vayamos al rombo ahora, ¿ya? Resulta que el rombo, se dice que el rombo es como el hermano deforme del cuadrado. Este de acá es el hermano. ¿Y por qué es el hermano? Porque el rombo sale del cuadrado. Si tú observa, mira, el cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿verdad? El rombo también tiene 4 lados iguales. Ah, entonces quiere decir que al cuadrado lo han deformado. Imagínate que el cuadrado, ¿no? Sus lados están hechos de alambre, de un alambre, ¿ya? ¿Y qué hago yo? Yo jalo el vértice A hacia afuera, jalo el vértice C hacia afuera un poco y lo deformo y mira cómo queda. Quedó así. Simplemente lo deformo nada más. Pero los lados siguen siendo iguales. Mírame, los 4 lados siguen siendo iguales. Ahí está. Obviamente, los ángulos se han deformado, ¿sí o no? Los ángulos se han deformado. Pero se han deformado de una manera especial. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, recuerda ya, después del cuadrado yo le he puesto el rombo. Algunos le ponen después el rectángulo, pero yo le pongo el rombo porque este es el hermano, pues, del cuadrado. Los 4 lados son iguales. Hablemos, hasta ahí ustedes creo que saben. ¿Qué más? Hablemos de las diagonales. Yo voy a trazar una diagonal de este rombo, ¿ya? Ahí está. AC es una diagonal. Ahora trazo la otra diagonal. Ah, una cosa importante. Cuando yo trazo la diagonal, resulta que este ángulo que está acá, te paso un dato, con este ángulo, o sea, A con C, son ángulos opuestos. Esos ángulos, por si acaso, tienen igual medida. Son de igual medida. Por ejemplo, si este ángulo mide, vamos a suponer, ¿ya? Mide 100 grados, imagínate que mida 100 grados el ángulo A, resulta que el ángulo C también mide 100 grados. Igualito, mide 100, 100. Los ángulos opuestos en el rombo, y no solamente en el rombo, en los 4, en el cuadrado, en el rombo, rectángulo y romboide, los ángulos opuestos son iguales. Si este ángulo mide 100, el que está frente a él, o sea, el opuesto a él, es 100 grados. Este ángulo que está acá, ahí yo te pregunto, si este ángulo mide 100, ¿cuánto medirá el ángulo B? ¿Sabes cuánto mide? Su suplemento, 80. Porque estos dos deben sumar 180. A con B deben sumar 180. B con C deben sumar 180. Y C con D deben sumar 180. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? Este también mide 80. ¿Te das cuenta que los ángulos opuestos son iguales? B con D son iguales. A con C son iguales. Bien, entonces acuérdate, en todos los paralelogramos los ángulos opuestos son iguales. Si este ángulo A vale 2 alfa, entonces este ¿cuánto valdrá? También valdrá 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, si el de arriba vale 2 beta, el de abajo también valdrá 2 beta. Ya, muy bien. Ahora acuérdate, ¿ya? Si yo
Si a mí me dicen que el ángulo A vale 2 alfa y yo trazo la diagonal AC, trazo la diagonal AC, mira lo que pasa. Mira, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la diagonal? Ha dividido al ángulo A y al ángulo C en dos ángulos iguales. ¿Entiende? Lo ha dividido. O sea, es como se comporta como una bisectriz. De igual forma, la otra diagonal. Ahí está la diagonal BD. ¿Qué va a pasar con los ángulos? Lo va a dividir en dos ángulos iguales. Le pongo beta, beta arriba y beta, beta abajo. Además, esas diagonales, como en el cuadrado, se cortaron perpendicularmente, ¿verdad? Acá también se corta perpendicularmente. Mira, forman 90 grados las diagonales. Por eso te digo que estos dos son como primos hermanos, ¿no? Ahí está, o como hermanos de repente. Es el hermano negado, el deforme, ¿no? El que lo tiene debajo del sótano ahí. En el sótano lo tiene guardado ahí que no quiere que salga. Bien, ahí está, mira. Entonces, ¿qué más puedo aprender yo? ¿Qué más puedo aprender yo del rombo? ¿Qué más puedo aprender del rombo? Bueno, además, las diagonales en un rombo se bisecan. Ah, otra cosa, yo te pregunto, ¿las diagonales serán iguales en un rombo? AC será igual a BD. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué te dice tu sentido común? Sí. ¿Serán iguales? ¿Será igual que el cuadrado? No. Claro, tiene razón, Yadira. No son iguales, son de diferente medida. Uno es más grande y el otro más pequeño. Por eso que en un rombo se dice diagonal mayor y se dice diagonal menor, ¿se acuerdan? Muy bien, acá sucede lo mismo. Pues. Acá hay una diagonal mayor que puede ser BD y la diagonal menor que puede ser AC. ¿Ya? Pero cuando las diagonales se cruzan o se cortan entre ellas, se bisecan entre ellas. Eso quiere decir de que BD se parte en dos segmentos pequeños y AC se parte en dos segmentos pequeños también, pero de diferente medida. Estos dos, en AC, estos dos son iguales, y en BD, el segmento de arriba con el segmento de abajo son iguales. Muy bien. Ya está. Se acabó. Terminamos con el rombo. Sí. ¿Qué otra cosa puede ver en el rombo? Nada. Hablemos ahora del rectángulo. Mira el rectángulo. El rectángulo tiene dos lados paralelos e iguales. Por ejemplo, esto de acá. Lados paralelos e iguales. Tienen la misma medida. AB mide igual que CD y a su vez son paralelos. Y también tiene otros dos lados paralelos, el de arriba con el de abajo. Este de acá. También son de la igual medida BC con AD y a su vez son paralelos. Por eso se le dice paralelogramos, porque tienen pares de lados paralelos. Muy bien, ya todo el mundo conoce qué cosa es un rectángulo. Ahora, hasta ahí creo que en primaria te enseñaron. Ahora hablemos de las diagonales. Yo voy a trazar una diagonal, la diagonal AC. Ahora trazo la diagonal BD. ¿Cómo serán esas diagonales? ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué dice usted? ¿Cuáles? Iguales. Son diagonales de igual medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablemos de las diagonales cuando se cortan. Como son iguales, se cortan, ¿sí o no? Esas diagonales se bisecan. O sea, se parten en cuatro pedacitos iguales. Mira, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si la diagonal, si toda la diagonal BD vale 10, imagínate que valga 10. Entonces yo te pregunto, la diagonal AC, ¿cuánto valdrá? También vale 10, pues, porque son iguales. Y cuando los cruzas o los cortas, entonces este valdrá 5, este valdrá 5, este valdrá 5, y este pedacito también valdrá 5. Se acabó. ¿Ves? Ya, eso es lo que me dice. Las diagonales en un rombo, perdón, en un rectángulo se bisecan. En un cuadrado también se bisecan. En un rombo también se biseca, sino que las diagonales son diferentes. En cambio, entre el cuadrado y el rectángulo, sus diagonales sí son iguales entre ellas. Ahí está, igual. Se bisecan. ¿Qué más? Observa estos ángulos. ¿Por qué coloco alfa y alfa acá? ¿Por qué coloco alfa y alfa? Porque el triángulo que ves acá, el triángulo que se ha formado, este triángulo que se ha formado, Es isósceles. es un triángulo isósceles. Pues. Tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Pero resulta que este triángulo 1, que le puedo llamar triángulo 1, es idéntico o congruente al triángulo de arriba, el triángulo 2.
Por lo tanto, si abajo tiene alfa, alfa, los de arriba también tendrán alfa, alfa. Ahí está. Alfa, alfa. Son idénticos. ¿Qué más? Hablemos ahora de los triángulos laterales. Este de acá, que le puedo llamar triángulo 1, y este de acá, que le puedo llamar triángulo 2, son los laterales. ¿Cómo serán esos dos triángulos? ¿Parecidos? ¿También se le dice semejantes o congruentes? ¿Cómo serán? Congruentes e isósceles. Congruentes y a la vez isósceles. Ah, bien. Entonces, mira lo que pongo. Si yo le pongo beta, beta acá, porque tiene dos lados iguales, entonces el otro también debe tener beta y beta. Ahí está. Muy bien. Ya está. Hablemos ahora del romboide. El romboide es el hermano deforme del rectángulo, pues. ¿No te das cuenta que si yo jalo, imagínate que el rectángulo esté hecho de un alambre, ¿ya? El contorno esté hecho de alambre. Yo jalo A, lo estiro hacia afuera, el vértice B lo estiro también hacia afuera, y mira lo que me queda. Deforme. ¿Estamos de acuerdo? Y de igual forma, mira, estos dos lados son paralelos y a la vez del mismo tamaño, de la misma medida. El de arriba con el de abajo también son paralelos y de la misma medida. ¿Ves? Es lo mismo, es el mismo rectángulo. Pero ¿qué ha pasado con sus ángulos? Ah, tienes que ver algo. Mientras que en el rectángulo, mira los ángulos, 90, 90, todos sus ángulos interiores valen 90, 90, 90. ¿Estamos? En cambio acá ya no, ya pues. Estos ángulos interiores no valen 90, 90, 90. Ha variado sus ángulos. Pero ¿qué te puedo decir yo de los ángulos opuestos? Te pregunto, a ver, si este ángulo A vale, vamos a suponer que vale 70 grados, ¿ya? Un ejemplo, 70 grados. Pregunta que te hago, ¿cuánto crees que vale el ángulo C? 70. 70. ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos en los paralelogramos son iguales. Otra, y si este vale 70, ¿cuánto valdrá el ángulo B? ¿Quién me dice? 110. 110, claro, porque el ángulo, los ángulos consecutivos, A con B son ángulos consecutivos, deben sumar 180. Y B con C son consecutivos, también suman 180. Y C con D son consecutivos, también suman 180. Por lo tanto, este acá vale 110. ¿Entiendes? Ahí está. Muy bien. Recuerda, en todo paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Y los ángulos consecutivos suman 180 grados. Muy bien, ya está ahí. Ahora hablemos de las diagonales. Trazo la primera diagonal, AC. Ahora trazo la segunda diagonal, BD. ¿Cómo serán esas dos diagonales? ¿Serán de igual medida o de medidas diferentes? ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué dicen? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice según el gráfico como lo ves? ¿Serán de igual medida? ¿Mm? A ver, ¿qué pasa si yo dibujo un romboide así? Mira, un romboide así. Ahí está. Este acá con este, ¿de igual medida o de diferente medida? ¿Qué dicen? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Son de diferente medida. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fueran iguales, entonces estaríamos en el rectángulo. Y como yo lo he tirado, entonces una se va a hacer más larga y la otra se va a hacer más corta. Por eso es que son de diferente medida. Pero cuando las diagonales se cruzan entre ellas, ¿qué es lo que pasa? Entre ellas se bisecan. Entre ellas se bisecan. Por ejemplo, ¿ves? AC se parte en dos pedazos iguales. Y BD se parte también en dos pedazos iguales, pero son diferentes a la otra diagonal. Pues. Muy bien. Eso se llama bisecar. ¿Qué más? Observa. Si este ángulo es alfa, ¿este será igual? No, son de diferente medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa digo? Digo, si este es alfa, al otro le pongo beta. Y acá arriba, se supone que si este ángulo mide alfa más beta, se supone que este también debe sumar alfa más beta. La pregunta es, ¿dónde está alfa y dónde está beta? ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Quién es alfa y quién es beta? Este de acá, ¿quién será? ¿Alfa o será beta? Alfa. ¿Quién es? Alfa. Alfa. Muy bien. Y el otro debe ser beta. Beta. Bien, ahora de los otros ángulos. Si este es teta y este es omega, yo te pregunto, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Omega. Omega. Y el otro será teta.
Ahí está. Teta el de arriba y omega el de acá. Se acabó. Eso tiene su explicación, ¿ah? Por ser ángulos cortados, ángulos de dos rectas paralelas, cortadas por una secante, alternos internos. Por ejemplo, mira, ve, como esta recta, escúchame, como esta recta es paralela a esta recta, y esta es una recta secante, entonces este ángulo, que le llamo alfa, es igual a este ángulo que está acá arriba, alfa. Son alternos internos, por si acaso. Eso lo hemos visto en ángulos. Eso se cumple acá, pues. Sino que yo le coloco directo ya de frente lo coloco, ya que el alumno ya se supone que el alumno lo recuerda o lo sabe. Muy bien, alumnos. Hasta aquí se acabó todo lo que es la teoría. Esa es la teoría. Con esta teoría vamos a resolver problemas. A ver, comenzamos. A ver, no sé si habrá alguna propiedad más. Ah, acá viene teoría. Problemas teóricos. Marcar verdadero o falso. En un romboide, ¿las diagonales son iguales? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? Falso. 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 En un rectángulo, ¿las diagonales son perpendiculares? En un rectángulo. ¿Se cortan perpendicularmente las diagonales en un rectángulo? Solamente hay en dos que se cortan perpendicularmente las diagonales. Uno es en él. Ya. Este es falso. En un rectángulo las diagonales no se cortan perpendicularmente o no son perpendiculares. Todo cuadrilátero tiene dos diagonales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Todo cuadrilátero solamente tiene dos diagonales. Bien. En un rombo las diagonales son perpendiculares y congruentes, dice. Yo te pregunto, ¿en un rombo las diagonales son perpendiculares? ¿Se cortan perpendicularmente las diagonales en un rombo? Sí, sí se cortan. Pero, ¿y son congruentes las diagonales? No, no son congruentes. Se cortan perpendicularmente, pero no son congruentes. Por lo tanto, ¿es verdadero o falso el enunciado? Falso. 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 En todo paralelogramo sus ángulos opuestos son iguales, dice. ¿Verdadero o falso? En todo paralelogramo los ángulos opuestos dice que son iguales. Falso, no en todos. Dice, en todo paralelogramo sus ángulos opuestos son iguales. ¿Verdadero o falso? ¿Tenemos Falso. cuántos paralelogramos? Tenemos 4 paralelogramos. Verdadero. Solamente tenemos 4. Y en cualquiera de los 4 los ángulos opuestos son iguales. Acuérdate. Las diagonales en un rectángulo se bisecan, dice. Las diagonales en un rectángulo se bisecan. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien, Guillermo. Muy bien. Este es el repaso de la teoría que hemos hecho. Problema. Ajá. A ver, te piden en la figura mostrada, te piden hallar AD. AD, esta de acá. Esta de acá te piden. Mira los datos. A ver los datos. A ver, mira, observa. Como me están diciendo que como me están diciendo de que, escucha, que A, B, C, D es un paralelogramo, entonces, ¿qué cosa sé yo? Que este lado es igual a este lado, que el lado de arriba, BC, es igual a AD. ¿Ves todo lo que yo debo saber? Muy bien, pero me han dado datos, mira, estos datos los voy a usar. Pasemos los datos al problema. Voy a pasar los datos al problema. A ver, si yo paso los datos al problema, mira lo que queda. ¿Ves? Me están diciendo que CD vale 10. Acá está 10. Pero como este es 10, después me dicen que QC vale 4. Acá está, QC vale 4. Ya pasé los datos al problema. Ahora aplico la teoría. Este también vale 10, pues. Habíamos dicho que los lados opuestos son iguales y paralelos. Muy bien. ¿Qué otra cosa más puedo aplicar? Ojo, en todo paralelogramo, acuérdate, los ángulos opuestos son iguales. Yo te pregunto, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? ¿Quién me dice? Alfa. Muy bien, vale alfa. ¿Por qué? Como el ángulo opuesto es 2 alfa, entonces todo esto debe ser 2 alfa, pues. Y como ya tengo un alfa, entonces el otro debe ser alfa. Lo deduzco, ¿no? Muy bien, ya está. Ahí está, alfa. Ahora sí. ¿Qué más? Observa. Tú tienes dos rectas paralelas. ¿Ya? Dos rectas paralelas. Tienes una secante. Acá está una secante. Si este ángulo vale alfa, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Alfa. Alfa. Estos ángulos se llaman alternos internos. Alternos internos. Eso es lo que voy a hacer acá. Mira, tengo dos rectas paralelas.
tengo una recta secante. Si este es alfa, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Alfa. Alfa. Muy bien, ahí está, mira, ¿ve? En todos los paralelogramos los ángulos opuestos son iguales. Muy bien. 2 alfa, acá tengo 2 alfa. ¿Qué más? Este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Iguales, por ser alternos internos. Muy bien. Triángulo isósceles. Muy bien. Ahora observa ese triángulo morado. Es un triángulo isósceles. Mira, 2 ángulos iguales, por lo tanto debe tener 2 lados iguales. Si este lado vale 10, ¿quién vale 10? BQ. Muy bien, 10. Ahora te pregunto. AD observa- sería igual a 14. AD es 14. Muy bien. Entonces, AD es igual a 14. ¿Captaron la idea? Sí. Pregunto, ¿lo podrían haber hecho solitos sin que yo les diga nada, solamente habiendo escuchado la teoría? ¿Lo podrían haber hecho? No. Ya, bien, no se preocupen, estamos practicando. Ah, este problema. Este problema, siempre por ahí una alumna, me dice, profesor, pero este problema es un sólido. Parece un sólido, ¿no? Tú lo ves, pero eso es que es una pirámide. Claro, parece tridimensional, de 3 dimensiones, pero no, es una figura plana. ¿Ya? Es una figura plana. Observa los datos, mira lo que dice. Te piden hallar X, ¿correcto? Te dicen que ABCD es un rombo. Acá está abajo ABCD, es un rombo. Olvídate la parte de arriba, concéntrate en el rombo ABCD. ¿Qué sabes del rombo? A ver, observa. Pasemos los datos al problema. Vamos a pasar los datos al problema, ¿ya? Vamos a pasar datos al problema y toda la teoría al problema. ¿Qué hacemos? Como me dicen que es un rombo, está acá, entonces, ¿qué hacemos? Los 4 lados, ¿cómo son? Iguales, ahí está. Ya puse ya la simbología, la característica. ¿Qué más? Los ángulos opuestos, ¿cómo son? También son iguales, pues si este mide 40, el A también mide 40. ¿Qué más? Este ángulo de acá, ¿cuánto medirá? D, 140. ¿Estamos de acuerdo? Mira cómo estoy llenando información de la teoría que conozco y que ustedes también conocen. ¿Qué más? Ahora observa. 140. Entonces, este de arriba también vale 140. Muy bien. Sigamos. Triángulo equilátero. Ah, me están diciendo que BM es triángulo equilátero. BMC, perdón. O sea, este triángulo que ves acá, es un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero, ¿qué cosa tiene? Tiene Los ángulos son iguales. sus 3 lados son iguales y sus 3 ángulos también son iguales. Ahí está. 60, 60, 60. Como este tiene una bolita, entonces los dos también deben tener una bolita y una bolita. Y además sus ángulos deben ser, como dice Yadira, 60, 60, 60. Y 60 arriba, 60 abajo y 60 más abajo. Ya está ya. Ojo, ¿qué me están pidiendo? Calcular X. Mira que X está acá. Observa. ¿Qué más? ¿Por qué pongo acá X yo? ¿Por qué yo digo que este ángulo vale X? ¿Por qué digo que vale X está acá? ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Muy bien, porque es un triángulo isósceles, ese chiquito que ves ahí. Eso es un triángulo isósceles. Trabajamos, ahora vamos a trabajar en el cuadrilátero AMCD. Voy a sombrearlo, ¿ya? Ahí está, AMCD. En todo ese cuadrilátero voy a trabajar. ¿Qué cosa me queda? Míralo. Digo, este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. Es un cuadrilátero, más este ángulo. ¿Cuántos son esos 4 ángulos? 360. Muy bien. Y salió tu ecuación. 360. Salió tu respuesta. Mira lo que hago. Ahí está, bien. X más 40, acá está. Bien. X más 60, acá está. Bien. 100, acá está 100. Acá está 100. Y 140. 140. 360, 2x, etcétera. ¿X cuánto vale? 10 grados. Desarrollas esto que estás en cuarto de secundaria y de frente te pasas acá. Respuesta. Pregunto, ¿podrían haberle hecho solo este problema? Sí. ¿Sí? Muy bien, no te preocupes que ya viene tu reto y quiero verte ahí.